Un millonario recibe la visita de una mujer que afirma ser su hija, y la verdad detrás de esto lo deja sin palabras. Soy tu hija. Las palabras resonaban en la mente de Leonardo como un eco interminable. La joven frente a él, de ojos oscuros y piel marcada por el sol, sostenía su mirada sin titubear. Se llamaba Camila, y según decía, era hija suya, resultado de una relación de la que él apenas tenía recuerdos, o eso pretendía creer. Leonardo cerró la puerta con lentitud, tratando de ganar tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. El pasado tenía la desagradable costumbre de regresar cuando uno menos lo esperaba, pero aquello era demasiado. ¿Quién era esta mujer realmente? ¿Qué pretendía? Había pasado toda su vida construyendo un imperio y rodeándose de fortunas. ¿Por qué habría de aparecer justo ahora alguien reclamando un lugar en su vida? Camila seguía hablando, su voz era serena, pero su tono tenía un filo que le resultaba incómodo. «No vine aquí por tu dinero, Leonardo», dijo, como si hubiera leído sus pensamientos. «Solo quiero la verdad. Mi madre siempre me habló de ti, de lo que fuiste para ella, aunque dudo que lo recuerdes». Leonardo la miró con escepticismo, y aunque intentaba mantener una fachada imperturbable, había algo en los ojos de la joven que lo desconcertaba. ¿Podría realmente tener algún lazo de sangre con ella? Improbable. Su vida había estado marcada por varias mujeres, cada una de las cuales pertenecía a una etapa que él había enterrado hace tiempo. Pero Camila se veía determinada, como si llevara mucho tiempo esperando este momento. Decidió que, por cortesía y algo de curiosidad, la dejaría continuar. «Mi madre, Graciela, te conoció hace más de 20 años en San Miguel», explicó ella, sacando una vieja carta de su bolso. «Ella nunca quiso interferir en tu vida, pero cuando nací...» Camila dudó, pero sus ojos permanecieron firmes. «Cuando nací, se sintió obligada a decirme quién era mi padre». Leonardo sintió una incomodidad recorriéndole la espalda. San Miguel. Sí, recordaba vagamente aquel pueblo, aunque lo había dejado atrás hacía mucho tiempo. Y Graciela, un nombre que estaba casi olvidado, pero no del todo. Sus recuerdos eran fragmentos inconexos, imágenes borrosas que trató de ignorar. «¿Y se supone que debo creerte solo porque dices ser mi hija?», preguntó, cruzando los brazos con frialdad. Camila no parpadeó. «Eso depende de ti, pero tengo más pruebas», respondió, sacando una fotografía arrugada y descolorida que le extendió. Leonardo la miró sin tocarla. En la imagen se veía a él, mucho más joven, con el brazo alrededor de una mujer de sonrisa tímida y ojos oscuros, idénticos a los de Camila. Leonardo tomó la foto y la miró detenidamente, como si quisiera encontrar alguna imperfección que revelara que todo era una farsa. Pero no había nada falso en aquella imagen, ni en la mirada de Camila. Con una mezcla de incredulidad y tensión, recordó aquella época, cuando aún era un hombre joven, ambicioso, pero sin el poder que ahora lo definía. Entonces, Graciela era solo una historia de amor pasajera, una fase que él había dejado atrás sin mayor consideración, y sin embargo allí estaba, en una fotografía que no pudo descartar como un truco. «¿Qué quieres de mí?», dijo finalmente, sin ceder a las emociones que amenazaban con aflorar. Camila lo observó en silencio, como si estuviera valorando cada palabra antes de responder. «La verdad, y nada más que eso. Mi madre murió hace unos años, y con ella se fueron muchas preguntas que nunca respondió. Vine aquí para saber quién eres, Leonardo, y qué representabas para ella. Nada más». Las palabras de la joven lo desarmaron. ¿La verdad? ¿Qué verdad podría ofrecer él, que había cambiado tanto desde aquellos tiempos? Leonardo miró de nuevo la foto y luego a la mujer frente a él. Era cierto que sus ojos eran idénticos a los de Graciela, y eso despertaba en él un temor inesperado, una incomodidad que no podía ignorar tan fácilmente. Suspirando, Leonardo guardó la foto en el bolsillo interior de su chaqueta. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo. No era hombre de decisiones impulsivas, y después de todo, su instinto le advertía que no se podía confiar en nadie que buscara a un millonario con una historia de hija perdida. «Muy bien», dijo con un tono calculador.
Quedémonos en esto por ahora. Puedes quedarte unos días, pero no esperes nada de mí, Camila. No hemos probado nada aún. Camila asintió, sin mostrar signos de decepción o entusiasmo. Parecía satisfecha solo con aquella mínima concesión. Se acercó para recoger su bolso y se dirigió hacia la puerta, girándose un momento antes de salir. Gracias. No espero nada que no estés dispuesto a darme, Leonardo. Pero mientras me quede aquí, intentaré entender al hombre que fuiste para ella. Y sin esperar respuesta, salió del despacho. Leonardo se quedó allí, inmóvil, mirando la puerta cerrada. Había creído tener control sobre cada aspecto de su vida, y de repente, una extraña llamada Camila había entrado en su mundo, trayendo consigo el peso de un pasado que prefería olvidar. Al día siguiente, Leonardo se encontró dando vueltas en su despacho, una práctica que abandonaba solo en momentos de extrema tensión. Aunque había pasado la noche intentando olvidar la visita de Camila, su mente volvía siempre a esa imagen, una joven con el mismo fuego en los ojos que Graciela. Por años, Leonardo había evitado pensar en aquel romance, reducido a un recuerdo borroso en algún rincón de su memoria. Una hora después de la hora acordada, Camila llegó al despacho con un sobre en la mano. Sin preámbulos, se sentó frente a él, colocando el sobre en la mesa sin romper el silencio incómodo. «Aquí hay algo más», dijo finalmente. «Sé que aún dudas de lo que te dije, así que traje más pruebas». Leonardo tomó el sobre con escepticismo. Abrió el sello y sacó el contenido, encontrándose con cartas, recortes de periódicos y varias fotografías que no recordaba haber visto antes. La primera carta era una nota corta de Graciela, escrita con una caligrafía simple pero firme. «Leonardo, solo espero que si algún día lees esto, recuerdes el hombre que fuiste en San Miguel. Nos diste esperanza y te llevaste parte de nuestros sueños, pero no te guardo rencor. Solo quiero que sepas que, aunque no lo creas, has sido una parte importante de nuestras vidas. Cuida de nuestra niña, aunque sea desde lejos». Leonardo dejó la carta sobre el escritorio, resistiéndose a cualquier emoción que intentara apoderarse de él. La nota era directa, sincera, y le costaba creer que fuera una falsificación. Podía oír la voz de Graciela en aquellas palabras, y eso lo llenaba de una incomodidad cada vez más profunda. «Mi madre siempre hablaba de ti», dijo Camila, rompiendo el silencio. «No como un héroe, ni como un villano, solo como alguien que fue parte de su vida de manera inevitable. Nunca te culpó, pero siempre tuvo la esperanza de que algún día querrías conocerme». Leonardo se aclaró la garganta, evitando a toda costa mirar a Camila. El peso de la verdad empezaba a presionarlo de una manera que no había anticipado. Durante años había vivido convencido de que el pasado era solo eso, pasado, pero ahora el recuerdo de Graciela, una mujer a la que apenas había tratado de comprender, volvía para exigirle cuentas. «¿Y tú qué esperas de todo esto?», preguntó finalmente enfrentándola. Camila se quedó en silencio un momento antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «La verdad. Saber de dónde vengo. Para mí no se trata de herencias, ni de lo que puedas ofrecerme en términos de riqueza. Solo quiero conocer al hombre que fuiste, Leonardo, al hombre que mi madre conoció y que dejó una huella en su vida». Aquella respuesta lo desarmó. Si Camila hubiera dicho cualquier cosa sobre dinero, negocios o influencia, Leonardo habría encontrado más fácil cerrarle la puerta. Pero ella no buscaba nada tangible. Su deseo era tan simple como saber quién era su padre, y eso era lo que lo hacía aún más inquietante. Dejó caer los papeles en el escritorio y la miró detenidamente, permitiéndose por primera vez estudiar sus facciones. Los mismos ojos oscuros, la misma expresión desafiante. La determinación de Graciela estaba allí, frente a él, en la mirada de esa joven que había viajado hasta su vida para reclamar su lugar en la historia. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte?», preguntó, sin saber bien por qué. «El tiempo necesario», respondió Camila sin titubear. Leonardo asintió lentamente, como si estuviera aceptando un trato tácito. Tal vez se trataba de una cuestión de días o semanas. De todas maneras,
pensaba averiguar más sobre ella, confirmar hasta el último detalle. Una duda en su mente era inaceptable, especialmente si podía implicar alguna amenaza para su vida o su reputación. Entonces será así, dijo, con un tono tan neutro como pudo. Podrás quedarte, pero no esperes que esto sea una bienvenida. Voy a investigar cada cosa que dices, y si descubro que esta historia es una mentira, bueno, no será necesario explicar las consecuencias, ¿verdad? Camila asintió con serenidad, como si no le temiera en absoluto, y eso lo descolocó más que cualquier otra cosa. Ella sabía lo que estaba en juego, y aún así parecía dispuesta a seguir adelante. Algo en su tranquilidad lo irritaba, pero también lo intrigaba. ¿Cómo alguien tan joven podía enfrentar a un hombre como él sin mostrar un mínimo de inseguridad? No espero más de lo que estás dispuesto a ofrecer, dijo ella manteniendo la calma. Leonardo desvió la mirada, consciente de que, en el fondo, se había quedado sin opciones. Tenía la intención de deshacerse de ella en cuanto demostrara su fraude, pero un rincón de su mente, uno que se negaba a aceptar, le decía que tal vez aquella chica realmente podría ser su hija. Y esa posibilidad lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. La sesión terminó sin más palabras. Leonardo la despidió con un leve movimiento de cabeza, y Camila salió, dejando el despacho en el mismo silencio en que había entrado. Por primera vez en años, Leonardo sintió que su vida, cuidadosamente construida y protegida, comenzaba a tambalear. Leonardo se despertó esa noche con una sensación de ahogo, como si su mente estuviera jugando con él, transportándolo a una época que prefería mantener enterrada. La idea de que Camila realmente pudiera ser su hija lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir, y eso lo impulsaba a revivir episodios de un pasado que ya no reconocía como propio. Aquella época en San Miguel, una pequeña ciudad donde había sido otro hombre, alguien menos endurecido, alguien todavía dispuesto a creer en los sueños. A la mañana siguiente, Leonardo la encontró en el comedor. Camila ya estaba despierta y hojeaba un libro con aparente calma, aunque su postura revelaba que estaba en alerta. Al verlo entrar, cerró el libro y lo miró en silencio, esperando que él dijera algo. «Te llevaré a San Miguel», soltó sin preámbulos, rompiendo el hielo con una franqueza que los sorprendió a ambos. Camila parpadeó, sorprendida, pero no cuestionó su decisión. Simplemente asintió, como si esperara que en algún momento él tomara la iniciativa de ir a aquel lugar. Leonardo se preguntaba si eso era lo que ella había planeado desde el principio, una maniobra para llevarlo al pasado y confrontarlo con los fantasmas de su propia historia. El trayecto fue tenso y silencioso. Leonardo manejaba concentrado, mientras su mente vagaba por recuerdos de aquellas calles de San Miguel, donde solía deambular en sus primeros años como joven empresario. Allí conoció a Graciela, una mujer diferente a las que solía frecuentar, alguien que no parecía impresionada por su ambición ni por sus promesas de grandeza. Graciela era tranquila, tenía una forma de mirarlo que lo desarmaba, y quizá por eso había terminado siendo una parte importante de su vida, aunque efímera. Al llegar al pueblo, Leonardo disminuyó la velocidad y recorrió las calles lentamente, como si intentara encontrar vestigios de una vida que ahora le parecía irreal. Nada había cambiado demasiado. Las mismas casas de colores, las tiendas con sus carteles envejecidos y el mercado abarrotado de gente. Camila miraba a su alrededor, visiblemente emocionada, como si intentara absorber cada rincón de aquel lugar que le pertenecía solo a través de las historias de su madre. «Tu madre y yo solíamos caminar por aquí», dijo Leonardo, con un tono que no pudo evitar suavizarse. Ella siempre insistía en comprar en el mercado en lugar de los restaurantes caros que yo frecuentaba. Camila lo miró, sorprendida por su confesión, pero no dijo nada. Simplemente escuchó, permitiéndole recordar sin interrupciones. Decidieron hacer una parada en la plaza principal. Leonardo se sentó en un banco mientras Camila exploraba los alrededores, admirando cada detalle. El silencio entre ellos era cómodo, como si ambos comprendieran que ese lugar no requería explicaciones, solo una aceptación tácita de lo que había sido. «Graciela solía traerme aquí»,
a esta misma plaza, murmuró Leonardo, más para sí mismo que para ella. Me decía que los negocios no eran lo único importante, que la vida estaba en estas pequeñas cosas. Nunca la escuché realmente. Camila asintió lentamente, sus ojos recorriendo el lugar, intentando visualizar la historia que él le contaba. Ella sonrió levemente, como si estuviera uniendo piezas de un rompecabezas que llevaba años intentando armar. Ella siempre decía que uno de sus lugares favoritos era la fuente de la plaza, comentó Camila, señalando una fuente antigua en el centro del parque. A veces nos sentábamos en cualquier fuente para recordarla. Supongo que era su manera de aferrarse a lo poco que le dejaste. Leonardo sintió una punzada de remordimiento. Durante años, había ignorado cualquier consecuencia que su comportamiento pudiera haber tenido en los demás, convencido de que su ambición era justificable. Ahora, aquella joven estaba ahí para mostrarle que su desprecio hacia los asuntos del corazón había dejado una huella mucho más profunda de la que había imaginado. Después de un rato en silencio, Camila se levantó del banco. «Quiero ver la casa donde ella vivía», dijo, su voz firme y sin rastro de duda. Leonardo asintió, y la guió hasta una modesta casita de paredes blancas, con puertas y ventanas de madera. Al ver la casa, un recuerdo borroso apareció en su mente. Graciela en la puerta, despidiéndolo con una sonrisa triste, consciente de que Leonardo nunca la vería como alguien que pudiera estar a su lado para siempre. Camila se acercó a la puerta, pero no entró. Se quedó allí, observando, como si el tiempo hubiera congelado aquel lugar. Leonardo sintió el peso de su propia distancia emocional, comprendiendo que para ella, este lugar era sagrado. «Para mi madre, esta casa era su vida», dijo ella en un tono suave, apenas un susurro. «Todo lo que tuvo, lo poco que pudo lograr, está en estos muros». Leonardo no supo qué responder. Solo se quedó a su lado sin invadir aquel momento, dándose cuenta de que había subestimado lo mucho que Graciela significaba para ella. Lo había visto como un simple amor pasajero, pero para Graciela había sido algo real, algo por lo que ella estaba dispuesta a luchar y a vivir en aquel pueblo pequeño, mientras él continuaba persiguiendo el poder. Camila finalmente se apartó de la puerta, sin entrar, como si temiera romper el hechizo que la rodeaba. Lo miró y en su expresión no había reproche, solo una aceptación silenciosa de lo que ambos sabían. Había vivido su vida creyendo que su padre la abandonó, y no había forma de cambiar ese hecho. Al regresar al auto, el silencio entre ellos ya no era incómodo. Habían compartido algo importante, aunque no hubieran dicho mucho. Leonardo encendió el motor y se preparó para dejar San Miguel atrás de nuevo, con la certeza de que, esta vez, algo de aquel lugar quedaría grabado en él para siempre. Al regresar a casa, Leonardo sentía que algo había cambiado de manera irreversible. Aunque no estaba seguro de si aceptaba a Camila como hija, la posibilidad lo inquietaba lo suficiente como para mantenerla cerca. Sin embargo, los rumores no tardaron en llegar a oídos de su círculo cercano, y pronto su familia comenzó a cuestionar la presencia de Camila. La situación se volvía más tensa con cada día que pasaba, especialmente con aquellos interesados en su herencia. Apenas un par de días después de su visita a San Miguel, Leonardo convocó a una reunión en su residencia. Asistieron sus abogados, socios de negocios y, más importante, sus dos sobrinos, Javier y Alejandra, quienes habían estado al tanto de las recientes distracciones de su tío. Ambos sabían que su fortuna eventualmente recaería en sus manos, así que la noticia de una supuesta hija había generado una preocupación palpable. «¿Qué es lo que intentas, tío?», preguntó Javier sin rodeos al iniciar la reunión. Estaba sentado al otro lado de la gran mesa de reuniones, con una expresión de desconfianza y malestar. «Nos enteramos de que has traído a alguien a la casa y no has dado explicaciones. Todos aquí merecemos saber qué está pasando». Leonardo los observó en silencio. Su sobrino siempre había sido directo, y él respetaba eso en cierta medida. Pero en esta ocasión, sus palabras parecían guiadas más por el interés que por la honestidad. Leonardo decidió que debía mantener la calma y responder con una claridad que evitara cualquier malentendido.
Camila es una posible hija mía, declaró sin más. La sala quedó en un silencio sepulcral. Los ojos de sus sobrinos se entrecerraron, y sus abogados intercambiaron miradas incómodas, cada uno intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Una hija? ¿Después de tantos años? Alejandra fue la primera en romper el silencio, con un tono de incredulidad que reflejaba la tensión en su rostro. ¿Y pretendes simplemente aceptarla en tu vida, así como así? Leonardo se cruzó de brazos, decidido a mantenerse firme. Sabía que en cuanto comenzara a dudar, perdería el control de la situación, y en este momento no estaba dispuesto a permitirlo. No he tomado ninguna decisión definitiva, contestó, manteniendo la voz serena. Camila afirma ser mi hija y tiene pruebas que parecen respaldarlo. Hasta que verifique todo, he decidido que permanezca aquí. Javier golpeó la mesa suavemente, tratando de controlar su frustración. Esto es una locura, tío. No puedes simplemente abrirle la puerta a alguien que dice ser tu hija sin más. Podría estar aquí solo por el dinero. No es la primera vez que alguien intenta acercarse a nosotros por interés. Leonardo lo miró con frialdad. Sabía que Javier tenía un punto válido, pero también comprendía que, tras conocer a Camila, sus motivaciones parecían ser algo más profundo. No había en ella esa ambición que había encontrado tantas veces en personas que querían acercarse a su fortuna. Pero Javier no podía ver eso. Sus sobrinos siempre habían visto el dinero como la meta final. Javier, conozco a muchas personas que han venido aquí queriendo algo de mí, pero Camila no me pidió nada. Solo quiere saber si soy realmente su padre. Y si lo soy, tengo una responsabilidad que no pienso ignorar, respondió Leonardo con firmeza. Alejandra frunció el ceño, pensativa. Pero, ¿y si no lo eres? ¿Qué pasará entonces?, preguntó, su tono de voz un poco menos severo que el de su hermano, aunque igual de escéptico. Podría tratarse de una historia bien armada. Podría haber estado investigando para encontrar el momento perfecto y manipularte. Leonardo suspiró. La posibilidad seguía presente en su mente, y en parte, esa duda justificaba que Camila permaneciera en la casa. Sin embargo, la convicción de la joven y sus pruebas lo habían dejado menos escéptico de lo que hubiera imaginado. Por eso estamos aquí, dijo, dirigiéndose a sus abogados. Quiero que verifiquen cada documento, cada evidencia que Camila ha traído. Quiero saber si es mi hija. Nada más y nada menos. Los abogados asintieron, comprendiendo la instrucción. Sabían que cualquier error podría llevar a un conflicto legal y que cada prueba debía ser analizada hasta el mínimo detalle. Cuando la reunión terminó, sus sobrinos no parecían convencidos. Se despidieron sin mayor ceremonia, lanzándole a Leonardo una última mirada de advertencia. La tensión que habían dejado en la sala se sentía tan densa como un peso en el aire. Leonardo entendía sus preocupaciones, pero sentía que ellos no eran capaces de ver más allá de su interés personal. Esa misma noche, después de que todos se hubieran marchado, Leonardo fue a buscar a Camila, que se encontraba en la terraza, observando las luces de la ciudad a lo lejos. La encontró en silencio, con los brazos cruzados y una expresión reflexiva en el rostro. ¿Tuviste una reunión importante?, preguntó ella sin volverse, como si adivinara que él había estado discutiendo sobre su presencia en la casa. Leonardo se acercó y se quedó a su lado, mirando la misma vista. Mis sobrinos no están muy felices con tu llegada. Temen que estés aquí por algo más que la verdad. Camila suspiró y sonrió con amargura. Lo imaginé. Sé que no encajo en tu mundo, y mucho menos en sus expectativas, pero no vine aquí para cambiar nada ni para buscar aceptación. Vine a conocer quién eres, eso es todo. Leonardo asintió en silencio, sintiendo por primera vez un respeto profundo por su determinación. Camila no pedía ni exigía, solo estaba allí esperando una respuesta que él no podía darle aún. He pedido a mis abogados que investiguen cada una de tus pruebas, le confesó sin suavizar el hecho. Quiero saber si realmente eres mi hija, y si no lo eres, tendrás que irte. Camila lo miró, y en sus ojos no había rastro de decepción o rabia, solo una calma inusual, como si hubiera anticipado cada uno de esos pasos. Entiendo,
respondió sin rastro de inseguridad. Haz lo que debas, Leonardo. Yo no vine aquí para convencerte, solo para que sepas quién fue Graciela y cómo ella me crió, con o sin tu ayuda. Leonardo no respondió, pero el peso de sus palabras quedó flotando en el aire. Aunque quisiera mantenerla fuera de su vida, sentía que la presencia de Camila ya había comenzado a sacudir algo en él, y sabía que, de una forma u otra, el resultado de esa investigación no borraría lo que ya había empezado a cambiar en su interior. Con el pasar de los días, la espera por los resultados de la investigación se volvió una carga difícil de soportar. Cada día, Leonardo encontraba excusas para hablar con Camila, descubriendo detalles sobre su vida, sobre los sacrificios que Graciela había hecho por ella y las enseñanzas que le había transmitido. Algo en la joven lo hacía recordar un tiempo en el que sus decisiones no estaban dictadas solo por dinero y ambición. Una tarde, Leonardo decidió llevar a Camila a un lugar especial, un parque en el centro de la ciudad donde solía encontrarse con Graciela en sus días de juventud. Era un espacio modesto, apenas un conjunto de árboles y caminos rodeando un lago pequeño, pero tenía un valor emocional que ahora reconocía con mayor claridad. Al llegar, Camila miró alrededor, como si intentara memorizar cada detalle. ¿Viniste aquí con mi madre?, preguntó con curiosidad mientras caminaban juntos. Leonardo asintió. Sí, aquí pasamos muchos días. Graciela no era una mujer que se impresionara con lo material. Le gustaban los lugares tranquilos, y para ella este parque era perfecto. Suspiró, deteniéndose un momento junto al lago. Supongo que nunca valoré realmente lo que teníamos. Estaba demasiado ocupado persiguiendo cosas que creía importantes. Camila lo miró en silencio, sin interrumpirlo. Por primera vez, él hablaba de Graciela sin reservas, como si estuviera dispuesto a dejar de lado las barreras que lo habían protegido durante años. Camila notó el cambio en su voz, una mezcla de nostalgia y arrepentimiento que nunca antes había escuchado. ¿Por qué la dejaste?, preguntó suavemente con una sinceridad desarmante. Leonardo bajó la mirada, evitando sus ojos. Era una pregunta que había evitado responder, no solo para ella, sino para sí mismo. Hacía tanto tiempo que había enterrado ese capítulo que enfrentarlo ahora era como abrir una herida antigua. Tenía miedo, admitió finalmente, después de un largo silencio. Miedo de lo que significaba tener una vida sencilla, de que una familia pudiera convertirse en un obstáculo para mis metas. Pensaba que podía alcanzar el éxito y luego, cuando todo estuviera en su lugar, regresar. Pero cuando volví, ya era demasiado tarde. Camila permaneció en silencio, observándolo con una mezcla de comprensión y tristeza. Mi madre nunca te culpó, dijo ella rompiendo el silencio. Incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, siempre hablaba de ti con respeto. Decía que todos tomamos decisiones y que algunas veces nos equivocamos, pero que eso no significa que no valemos nada. Ella creía que algún día cambiarías, que te darías cuenta de lo que realmente importa. Leonardo sintió una punzada en el pecho. Graciela había sido, en efecto, alguien especial, y había tardado demasiado en comprenderlo. Ahora, al escuchar las palabras de Camila, entendía cuán profundamente la había lastimado con su partida. La vida que había construido se erguía sobre una decisión egoísta, y enfrentarse a esa verdad le dejaba un amargo sabor de boca. Ella fue más fuerte de lo que yo jamás he sido, dijo con voz apagada. No sé cómo soportó criar a una hija sola, después de que yo desaparecí. Y ahora ni siquiera estoy seguro de que tú seas realmente mi hija, pero algo en mí quiere que lo seas. Camila le dedicó una sonrisa leve, sin pretender ofrecer consuelo. Era evidente que ella también cargaba su propio peso emocional, y no buscaba que él mitigara su culpa. Para ella la verdad era suficiente. Mientras seguían caminando, Leonardo se dio cuenta de que aquella salida le había permitido ver a Camila con otros ojos, no solo como una posible hija, sino como una persona con una historia y una vida independiente de su fortuna. La joven había crecido sin la presencia de un padre, pero en lugar de resentimiento, él encontraba en ella una serenidad que lo descolocaba. Tal vez, pensó, esa fortaleza
Era lo que Graciela le había legado. Más tarde, de regreso en casa, Leonardo se encontró solo en su despacho. Su mente daba vueltas, repasando los momentos compartidos con Camila y las verdades que había intentado evitar. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era uno de sus abogados, trayendo la noticia que tanto había esperado. «Leonardo, ya tenemos los resultados de la investigación», informó el abogado con un tono profesional, pero cauteloso. «Los documentos que nos proporcionó Camila parecen auténticos, y los registros del hospital concuerdan. La evidencia apunta a que, efectivamente, es tu hija biológica». Leonardo se dejó caer en la silla, sintiendo cómo una mezcla de alivio y sorpresa se apoderaba de él. Era algo definitivo. Camila era realmente su hija. De repente, toda la distancia que había intentado imponer entre ellos parecía ridícula. Ya no había excusas ni pretextos para mantenerla a distancia. Ella era su hija, y él había pasado años ignorando su existencia. Esa noche, fue él quien buscó a Camila. La encontró en la terraza, donde solía pasar sus tardes desde que llegó a la casa. Al verla, supo que las palabras que necesitaba decir no eran tan difíciles como había imaginado. «Camila», empezó su voz suave, «los resultados confirmaron lo que tú ya sabías. Eres mi hija». Camila lo miró, con los ojos iluminados por una emoción contenida, como si aquella confirmación fuera la pieza final de un rompecabezas que había estado armando toda su vida. Asintió lentamente, sin decir nada, pero la expresión en su rostro hablaba más que cualquier palabra. Leonardo continuó, su voz cargada de sinceridad. «Lamento no haber estado para ti, lamento que tu madre tuviera que hacer esto sola. Si pudiera volver atrás, lo haría, pero sé que eso no es posible. Solo puedo ofrecerte el tiempo que nos queda». Camila lo miró en silencio, como si estuviera absorbiendo cada palabra, cada nota de arrepentimiento. Finalmente, dio un paso hacia él y lo abrazó con una suavidad que lo sorprendió. No había reproches, ni recriminaciones, solo un gesto sencillo y humano, como si quisiera decirle que, a pesar de todo, estaba dispuesta a darle una oportunidad. Al sentir su abrazo, Leonardo comprendió que aunque el tiempo perdido no podía recuperarse, aún tenían el presente para construir algo diferente. Aquella noche, en la calma de la terraza, padre e hija comenzaron a reconciliarse, dejando atrás la carga de los errores pasados y abrazando el vínculo que, después de tantos años, finalmente los unía. Los días que siguieron a la confirmación de la paternidad de Camila fueron extrañamente tranquilos. Leonardo intentó asimilar lo que significaba tener una hija después de tantos años, y Camila, por su parte, parecía aceptarlo sin muchas expectativas. Se mantenía cercana pero discreta, como si su intención no fuera invadir su vida, sino comprender el lugar que ocupaba en ella. Pronto llegó el día de una importante reunión familiar. Leonardo decidió que este sería el momento adecuado para anunciar oficialmente que Camila era su hija, algo que sabía que generaría reacciones diversas. La decisión no fue fácil, pero sentía que no podía seguir ocultando su relación con ella. Por respeto a Graciela, y ahora también por respeto a Camila, estaba listo para enfrentar a su familia y amigos. La reunión tuvo lugar en el salón principal de la casa, donde las paredes estaban decoradas con fotos de su familia y momentos que marcaban su vida pública. Camila estaba presente, y su postura tranquila pero firme no pasaba desapercibida. Vestida con sencillez, irradiaba una presencia serena, algo que contrastaba con la formalidad de los trajes y vestidos elegantes del resto de los invitados. Su expresión mostraba una mezcla de determinación y paz, como si aquel momento fuera solo un paso más en su camino hacia la verdad. Leonardo se aclaró la garganta y, de pie frente a sus familiares y amigos más cercanos, comenzó a hablar con la franqueza que lo caracterizaba. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Sé que algunos se han enterado de los rumores, así que prefiero aclarar cualquier duda ahora mismo». Empezó mirando de reojo a Javier y Alejandra, quienes lo observaban con escepticismo. «Quiero que conozcan a Camila, mi hija. Ha estado buscando respuestas y yo estoy aquí para reconocerla oficialmente como parte de mi familia».
El silencio se adueñó del salón. Las miradas de sorpresa y desconfianza eran evidentes. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados, mientras cada uno procesaba lo que acababa de escuchar. Javier fue el primero en romper el silencio, su tono incrédulo. ¿Así que vas a reconocerla?, preguntó sin disimular su incomodidad. Después de tantos años, de repente aparece alguien diciendo que es tu hija y tú lo aceptas sin más. Tío, esto es absurdo. Leonardo sostuvo la mirada de su sobrino sin dejarse intimidar. No es una decisión tomada a la ligera, Javier. He comprobado su historia y tengo pruebas de que es mi hija. Sé que no lo entiendes, pero esta es una responsabilidad que estoy dispuesto a asumir. Alejandra, por su parte, parecía más controlada, pero su expresión reflejaba la misma desconfianza. ¿Y qué significa esto para nosotros?, preguntó, sus palabras cargadas de un reproche implícito. Quiero decir, ¿qué lugar ocupa ahora Camila en esta familia? Leonardo suspiró, consciente de que esa pregunta llevaba una carga de conflicto inevitable. Sabía que su familia temía por lo que la inclusión de Camila podría significar para la fortuna, y aunque le doliera, estaba dispuesto a enfrentar esos temores con calma. Camila no vino aquí por la fortuna, dijo, buscando a su hija con la mirada, como si quisiera que sus palabras le dieran seguridad. No es eso lo que le interesa. Solo quería conocerme, y yo he decidido que merece su lugar aquí, independientemente de lo que eso pueda significar. Los murmullos aumentaron, y la tensión en el ambiente era palpable. Sin embargo, Camila se mantuvo en silencio, observando a todos con una mirada serena. Finalmente, cuando el bullicio alcanzó su punto máximo, ella decidió hablar. «No busco nada de ustedes», dijo con una voz firme y tranquila, silenciando la sala. «Mi vida ha sido independiente de todo esto, y así seguirá siendo. Mi única razón para estar aquí era entender a mi padre y conocer la verdad sobre quién soy. No necesito nada más». Leonardo sintió un alivio inesperado al escucharla. A pesar de la hostilidad de su familia, Camila había mantenido su postura firme y decidida, sin mostrar signos de inseguridad. Pero cuando todos parecían dispuestos a ignorar sus palabras, ella dio un paso más. «Hay algo que no he contado, algo que mi madre me pidió que compartiera solo cuando estuviera segura de que mi padre me reconocería como su hija», dijo, y su voz adquirió un tono de emoción contenida que captó la atención de todos. «Mi madre, Graciela, no quería nada de esto para mí. No esperaba que su amor por Leonardo fuera correspondido y nunca buscó su ayuda. Ella siempre me enseñó a vivir con dignidad, incluso cuando las cosas se volvieron difíciles». Los invitados intercambiaron miradas de confusión, y Leonardo sintió un nudo en el estómago. No comprendía a dónde quería llegar Camila, pero algo en su expresión le advertía que estaba a punto de decir algo importante. «La verdad es que no soy tu hija biológica, Leonardo», continuó Camila mirando a su padre con una mezcla de valentía y dolor en los ojos. «Mi madre me lo confesó cuando era adolescente. Ella me buscó a escondidas para decirme la verdad, pero nunca quiso que te enteraras. Ella solo quería que yo supiera por qué habías desaparecido de nuestras vidas». El salón quedó en silencio absoluto, mientras todos procesaban aquella revelación. La voz de Camila se mantuvo firme, pero una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. «Mi madre se sintió abandonada», continuó ella, «y no tuvo la fuerza para enfrentar la vida sola. Cuando falleció, entendí que yo era el único vínculo que quedaba entre ella y tú, Leonardo. No soy tu hija biológica, pero soy la hija de una mujer que creyó en ti hasta el último día de su vida. Vine aquí para entender quién eras realmente, y ahora lo sé». Leonardo sintió una punzada de dolor en el pecho. Las palabras de Camila lo dejaron sin palabras, y la culpa que había intentado ignorar durante tanto tiempo volvió a aparecer, esta vez con una claridad devastadora. Graciela lo había amado, lo había esperado, y él había elegido el éxito por encima de ella, dejándola enfrentar el mundo sin ayuda. Camila estaba allí, no como una herencia, sino como un recordatorio de lo que había perdido y de la deuda que no podría saldar. El silencio en el salón se volvió opresivo, y uno a uno los invitados comenzaron a alejarse,
dándose cuenta de que la verdad había destrozado cualquier argumento de interés o codicia. Leonardo se quedó solo con Camila sin saber qué decir. Finalmente, dio un paso hacia ella y con una voz rota dijo: «Lamento no haber estado para ella, y lamento no haber sido para ti el padre que merecías. Si hay algo que puedo hacer para honrar a tu madre y ayudarte a ti, lo haré, no porque sea tu obligación aceptarlo, sino porque lo necesito, para ser alguien que valga la pena recordar». Camila lo miró con comprensión, y sin decir nada, asintió. No había perdón, pero había aceptación. Y en aquel momento, ambos entendieron que aunque el tiempo no podía deshacerse, aún tenían la oportunidad de darle a sus vidas un nuevo propósito. Después de la revelación de Camila, la casa quedó sumida en un silencio profundo. Las palabras de la joven habían roto algo en Leonardo, y las dudas que lo atormentaban se tornaron en un doloroso arrepentimiento. Los días transcurrieron lentos, marcados por una melancolía que él no intentó disimular. Sentía que cada rincón de la casa le recordaba el vacío de sus decisiones pasadas. Sin embargo, Camila seguía ahí, sin reproches, sin recriminaciones, simplemente observando la transformación en él, aceptando el papel que había elegido, no como una hija reclamando un lugar, sino como alguien que buscaba reconciliarse con el pasado de su madre. Leonardo se dio cuenta de que, al darle la verdad, Camila también le había dado la oportunidad de hacer las paces con sus propios errores. Una mañana, sin previo aviso, Leonardo entró en el estudio donde Camila estaba sentada, leyendo en silencio. Ella alzó la vista al verlo y percibió algo distinto en su expresión, una mezcla de determinación y humildad que no había visto antes. «Camila», comenzó él, y se tomó un momento para encontrar las palabras adecuadas. «He pensado mucho en todo esto, y no puedo seguir ignorando el daño que causé, no solo a tu madre, sino también a ti, al privarte de conocer la vida que merecías». Camila cerró el libro y lo miró con paciencia, sin prisa, como si estuviera dispuesta a darle el tiempo que necesitara. «He decidido ir a San Miguel una última vez», continuó Leonardo. «Quiero ver con mis propios ojos lo que dejé atrás. Creo que le debo eso a tu madre, y a ti también». La joven asintió, comprendiendo que aquel viaje representaba más que un simple regreso a un lugar físico. Era una reconciliación consigo mismo, con el hombre que había sido, y con los errores que ya no podía borrar. Sin más palabras, Camila aceptó acompañarlo, y al día siguiente, ambos partieron hacia San Miguel. Cuando llegaron al pueblo, Leonardo se sintió abrumado por los recuerdos que se habían acumulado como polvo en su memoria. Las calles, las tiendas, el parque, todo estaba casi intacto, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón apartado del mundo. Pero esta vez, verlo junto a Camila le hacía comprender que su presencia aquí era una forma de enfrentar aquello de lo que había huido. Camila sugirió que fueran al cementerio, donde descansaban los restos de Graciela. Aunque sabía que sería doloroso, Leonardo aceptó. Caminó entre las lápidas en silencio, con Camila a su lado, hasta encontrar la modesta tumba de quien había sido su gran amor, y al mismo tiempo el recuerdo que había intentado sepultar. Al leer el nombre de Graciela grabado en la piedra, Leonardo sintió una opresión en el pecho. Aquel pedazo de mármol representaba la vida que él había dejado atrás y que de alguna manera había continuado sin él. Se agachó lentamente y en un murmullo apenas audible habló: «Graciela, lamento no haber sido el hombre que merecías. Lamento no haber estado cuando más me necesitabas». Camila, de pie junto a él, observaba en silencio. No interfería, no lo consolaba, solo respetaba aquel momento de intimidad que, de alguna forma, también le pertenecía. Leonardo sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, un acto que rara vez permitía. Comprendió que esa emoción reprimida había estado allí por años, aguardando el momento en que finalmente enfrentara el peso de su ausencia. Después de unos minutos, Camila se acercó y colocó una mano en su hombro. No necesitaba palabras. Su gesto le bastaba para transmitir que entendía la magnitud de lo que él estaba viviendo. Leonardo se levantó
y mirándola con una expresión de gratitud, le dio un leve asentimiento. «Gracias por traerme aquí, Camila», dijo con sinceridad. «Nunca pensé que sería capaz de enfrentar esto». Ella le sonrió con suavidad, reconociendo el cambio en él. Aquel viaje no había sido fácil para ninguno de los dos, pero había marcado un antes y un después en su relación. No eran padre e hija en el sentido convencional, pero compartían algo más profundo: la historia de una mujer que les había enseñado a ambos sobre el amor y el sacrificio. De regreso a la ciudad, Leonardo sintió que algo en su vida se había reordenado. La visita al cementerio, aunque dolorosa, le había permitido hacer las paces con su pasado y de alguna forma redimirse. Al llegar a casa, se encontró revisando documentos antiguos y proyectos que había descartado por considerarlos poco rentables. Sin embargo, en aquella transformación, encontró una nueva inspiración. Llamó a Camila a su despacho y le mostró un conjunto de papeles que había estado revisando. «Camila, quiero hacer algo en honor a tu madre. No es suficiente para compensar lo que hice, pero me gustaría dedicar parte de mis recursos a crear algo que ayude a quienes están en situaciones similares a la de ella. Quiero fundar una organización para apoyar a mujeres solteras y a jóvenes en situación de vulnerabilidad. De alguna forma siento que así puedo devolver algo de lo que le quité». Camila lo miró, conmovida. No había esperado ese gesto, pero al ver la sinceridad en los ojos de Leonardo, supo que no era solo un intento de limpiar su conciencia. Había cambiado, y aquel proyecto era una forma de construir un nuevo legado. «Eso sería algo hermoso, Leonardo», respondió con una sonrisa, acercándose y colocándole una mano en el hombro. «Creo que a mi madre le hubiera gustado saber que su historia puede inspirar algo tan significativo». Leonardo asintió, agradecido por su apoyo. Y por primera vez en años, sintió que estaba encaminándose hacia una vida más auténtica, una que no estuviera definida solo por el dinero o el poder, sino por el impacto que podía tener en los demás. Esa noche, después de firmar los primeros documentos para la fundación, Leonardo y Camila se sentaron juntos en la terraza, observando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. No había palabras entre ellos, solo una paz compartida, una aceptación de que, aunque el pasado no podía cambiarse, el presente les ofrecía una oportunidad de redención y esperanza. Camila se inclinó hacia él y en un susurro dijo: «Mi madre estaría orgullosa de ti, Leonardo». Él no respondió, pero el brillo en sus ojos era suficiente. Sabía que Graciela, en algún lugar, entendía el cambio que su amor y su ausencia habían provocado en él. Y así, juntos, Leonardo y Camila compartieron un silencio profundo, sabiendo que aunque la vida les había robado el tiempo juntos, les quedaba una oportunidad para darle un nuevo sentido. En los meses siguientes, la transformación de Leonardo se reflejó en cada aspecto de su vida. Lo que en otro tiempo había sido una existencia llena de ambición y egoísmo, ahora estaba marcada por una dedicación profunda a su nuevo proyecto: la Fundación en Honor a Graciela. La organización se estableció rápidamente, recibiendo apoyo de antiguos colegas y empresas que con curiosidad y sorpresa se unieron a la causa. Leonardo se encargó personalmente de supervisar cada detalle, algo que jamás había hecho antes. Camila también se involucró en el proyecto, asumiendo un rol clave en la fundación. Su energía y empatía con las mujeres y jóvenes que acudían en busca de ayuda la convertían en una líder natural. A pesar de no tener experiencia previa en este tipo de trabajo, su autenticidad y compasión ganaron el respeto de todos. Al verla interactuar con las personas, Leonardo comprendió que, aunque no fueran padre e hija de sangre, compartían algo mucho más profundo. Una tarde, mientras ambos revisaban los informes de los primeros beneficiarios de la fundación, Camila levantó la mirada y observó a Leonardo con una mezcla de orgullo y satisfacción. «Nunca pensé que llegaría a ver esto», comentó ella sonriente. «Es como si todo hubiera cobrado sentido, como si mi madre estuviera aquí de alguna forma, viendo cómo algo bueno nace de su historia». Leonardo asintió, conmovido por sus palabras. El proyecto había crecido más rápido de lo que él esperaba, y con cada historia que escuchaba,
con cada joven o madre soltera que acudía a ellos, sentía que estaba acercándose a un propósito que nunca había imaginado para sí mismo. La vida finalmente le había enseñado una lección que no había podido aprender a través de los negocios. El día de la inauguración oficial de la fundación, Leonardo organizó un evento al que asistieron amigos, empresarios, medios de comunicación y personas interesadas en la causa. Camila, de pie junto a él, escuchaba los discursos y palabras de apoyo, pero su mirada se mantenía fija en Leonardo. Sabía que ese momento significaba mucho para él, y que, de alguna forma, estaba rindiendo homenaje a la vida que alguna vez había compartido con su madre. Cuando le llegó el turno de hablar, Leonardo tomó el micrófono, respirando profundamente. Frente a él, había una multitud, pero en su mente, las palabras estaban dirigidas a una sola persona. «Este proyecto no es solo mío», empezó, con una voz que se volvía más segura a cada palabra. «Es el resultado de una vida que no supe valorar en su momento, de una mujer que me enseñó lo que realmente importa, y de una hija que me dio la oportunidad de redimirme. Graciela fue alguien que creyó en el poder del amor y de la generosidad, y aunque yo fui demasiado ciego para verlo, espero que esta fundación sea un reflejo de todo lo que ella representaba». Los aplausos llenaron la sala, pero Leonardo apenas los escuchaba. Su mente estaba en aquel pequeño pueblo de San Miguel, donde había dejado atrás no solo a una mujer, sino también a una parte de sí mismo que finalmente estaba dispuesto a recuperar. Camila, emocionada, le dedicó una sonrisa, una señal de aprobación que significaba más que cualquier aplauso. Después de su discurso, Leonardo y Camila pasaron el resto del evento escuchando las historias de quienes habían decidido unirse a la causa, de jóvenes y madres solteras que compartían sus desafíos y sueños. Cada testimonio era un recordatorio del propósito de la fundación y de la posibilidad de dar una nueva oportunidad a aquellos que, como Graciela, necesitaban apoyo y esperanza. Al final de la noche, cuando los invitados empezaron a retirarse, Leonardo y Camila se quedaron a solas en el salón, en medio de los ecos de las risas y las conversaciones. Ambos se sentaron, agotados pero felices, compartiendo una paz que solo podía venir de haber hecho algo significativo. «¿Sabes, Camila? Pensé que este proyecto sería solo un símbolo, algo que me ayudara a lidiar con mis errores, pero me doy cuenta de que es mucho más que eso. Es el legado que quiero dejar, no solo para ti, sino para todos los que lleguen a necesitarlo». Camila lo miró con una mezcla de gratitud y ternura. «Lo sé, y creo que has hecho algo que realmente honra la memoria de mi madre. Ella estaría muy orgullosa de ti, Leonardo». Ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad del momento. Camila apoyó la cabeza en el hombro de Leonardo y él le dio un leve apretón en el hombro, como un padre que finalmente encontraba el valor para mostrarse vulnerable. En ese instante, sin necesidad de palabras, ambos comprendieron que el vínculo que los unía iba más allá de la sangre o de los años perdidos. Era un lazo forjado en el dolor, el arrepentimiento y, sobre todo, la redención. Con el tiempo, la fundación creció, expandiéndose por diferentes regiones, llegando a comunidades que antes carecían de apoyo. Leonardo y Camila trabajaron juntos durante años, enfrentando desafíos y celebrando cada logro. La relación entre ellos se fortaleció, y aunque no hablaban mucho sobre el pasado, ambos sabían que la historia de Graciela los había unido de una manera que nada podría romper. Cuando Leonardo miraba a Camila interactuar con los jóvenes de la fundación, sentía una paz que jamás había experimentado en sus años como empresario. Sabía que, a pesar de sus errores, había encontrado un propósito que le daba sentido a sus días, y eso era algo que jamás habría logrado si no hubiera sido por la valentía de Camila al buscarlo, al darle la oportunidad de enfrentar sus propios fantasmas. El día en que Leonardo falleció, muchos años después, dejó el mundo rodeado de su legado, una fundación que seguía creciendo y una hija que lo recordaría no solo como el hombre que había sido, sino como el hombre que había decidido ser. En su despedida, Camila miró hacia el cielo, agradecida por el tiempo que le había sido concedido con él, por las verdades que habían compartido y por el amor que,
A pesar de las circunstancias, había nacido entre ellos. En su corazón, supo que Graciela también estaba en paz. La historia que ella había empezado había encontrado su cierre, y el hombre al que había amado había hecho todo lo posible por honrar su memoria. Mientras las palabras de despedida resonaban a su alrededor, Camila sintió que la vida de su madre y la de Leonardo se entrelazaban en un legado de amor y esperanza que seguiría vivo en cada vida tocada por la fundación. Y así, entre recuerdos y promesas, Camila continuó el trabajo que Leonardo había comenzado, sabiendo que en cada acción, en cada ayuda brindada, el espíritu de su madre y la redención de su padre seguirían vivos, guiándola en cada paso de su camino.